Bienvenidos a Relatos y Deliberaciones, tu podcast favorito. Hoy vamos a hablar sobre esta historia que tiene que ver con la Ouija o la tabla Ouija. Cuando Sara y sus hermanos quisieron jugar a la Ouija en su casa, jamás pensaron que se convertiría en una pesadilla. Pensaron que sería una simple actividad para pasar la noche, un juego más. Sin embargo, pronto descubrirían que habrían abierto la puerta a un mundo completamente nuevo, un mundo completamente paranormal. El grupo de jóvenes se sentó alrededor de una alfombra en el piso. Allí reposaron una tabla Ouija, precisamente. La habían encontrado entre los objetos perdidos de su difunta abuela. Colocaron sus dedos sobre el puntero y empezaron a hacer preguntas, pero nada sucedía. Pensaron que tal vez el objeto no funcionaba y que solamente era cuestión de películas. Siguieron así varias veces haciendo preguntas hasta que uno de los hermanos de Sara preguntó, además de nosotros, ¿hay alguien aquí? Y fue cuando precisamente el puntero comenzó a moverse lentamente, deslizándose de una letra a otra hasta formar la respuesta sí. La emoción entre los jóvenes se intensificó, fue evidente. Empezaron a hacer más preguntas. Una de esas preguntas es, ¿con quién hablamos? Y la ouija o el puntero empezó a moverse lentamente hasta formar una palabra algo incoherente de cuatro letras, algo como Vlad. Al parecer era el nombre del espíritu que se comunicaba con ellos. Continuaron más preguntas y respuestas cada vez más inquietantes. La ouija les había comunicado por medio de las preguntas que habían hecho estos jóvenes que habían varios espíritus en la casa y uno de ellos tenía que ver con alguien que había muerto allí. Los jóvenes recordaron que quizás se trataba de su abuela, quien hacía un par de años había fallecido en una de las habitaciones. Luego de varias preguntas empezaron a escuchar ruidos extraños y a sentir una presencia en la habitación. La puerta que estaba cerca de una de las habitaciones se cerró, aunque ellos estaban en la sala, se quedaron mirando fijamente, con algo de miedo, temblando y agarrados de las manos. Entonces fue que se quedaron mirando nuevamente la ouija y con las manos reposadas sobre el puntero, esta volvió a armar las palabras, no luces, no luces. Así que uno de ellos apagó el resto de las luces. Cuando pensaban que las cosas no podían ponerse peor, sintieron que había una presencia en la habitación. Podían sentir personas cerca, como si algo los rozara. Intentaron salir de la casa, pero fue completamente imposible. Era como si una barrera invisible los detuviera. Había algo, un ambiente pesado, además de algo que prácticamente los estaba tocando. Luego una luz parpadeante de una de las lámparas empezó a iluminar tenuemente y una risa de fondo, una risa completamente demoníaca, una risa femenina los hizo correr, pero fue imposible salir. La casa estaba completamente sellada. Finalmente
Lograron salir de la casa. Se asustaron bastante. No le contaron los hechos a sus padres. Sus padres, digamos, llegaron unas horas después, sin enterarse lo que había sucedido. Unos días después, Sara comenzó a tener unos sueños inquietantes y a sentirse enferma constantemente. Sus hermanos trataban de tranquilizarla, diciéndole que simplemente todo era de su imaginación, pero pronto se haría evidente que había algo más, que estaba sucediendo algo malo. En una noche, mientras Sara dormía, comenzó a moverse en la cama. Sus hermanos pensaron que simplemente estaba teniendo pesadillas y trataron de despertarla, pero algo extraño había en ella. No era lo mismo. Parecía estar ida con una mirada distante hacia la pared, con unos ojos completamente oscuros. Parecía una persona completamente desconocida. En ese instante los ojos pasaron de un tono oscuro a un tono completamente blanco. Su cuerpo empezó a temblar y a brotar un pequeño líquido entre blanco y verdoso desde su boca. Comenzó a hablar en una voz profunda y gutural, una voz completamente gruesa y masculina, una voz que obviamente no era la suya. Sus hermanos se dieron cuenta de que habían llamado algo malo mediante aquel juego y que esto había tomado posesión de Sara. Corrieron hasta la habitación de sus padres en busca de ayuda, les contaron lo que había sucedido y entonces empezaron a rogar a Dios para que salvara a su hermana. Finalmente, después de una hora de súplicas y oraciones, al parecer el cuerpo había quedado nuevamente a la normalidad. La presencia demoníaca se había ido y la joven había despertado, pero no recordaba nada de lo que había sucedido. Sus hermanos la abrazaron entre lágrimas, agradecidos y bastante asustados por tenerla nuevamente en sí. Después de esta experiencia, los hermanos habían prometido que no volverían a jugar con esta cuestión de hechos paranormales y juegos paranormales, pero no se esperaba que un par de semanas después empezaban a escucharse ruidos por toda la casa, en las habitaciones de arriba, en los baños, debajo del piso. Es como si la casa hubiese tomado vida de repente. Cuando se dieron cuenta de esta situación, lo primero que hicieron fue buscar a su madre, buscar a su madre, pero su madre no estaba en la cama y uno de sus hermanos, uno de los hermanos de Sara llamado Miguel, también había desaparecido de la casa. Luego los encontraron sentados en un sofá mirándose fijamente. En eso, Miguel empezó a hablar con una voz gruesa, una voz demoníaca. Empezó a hablar en un idioma, un lenguaje que era completamente desconocido para todos. Así que decidieron buscar unas oraciones por internet. Algunas veces el demonio que estaba dentro de Miguel intentaba oponerse a estas oraciones y otras veces simplemente se quedaba viéndolos fijamente y se reía hasta que por fin abandonó el cuerpo de Miguel. Luego los hermanos se reunieron alrededor de Miguel nuevamente y empezaron a orar. Seguían haciéndolo, pues pensaban que la cuestión aún no había acabado, a pesar de que estaban agotados, aterrorizados, habían aprendido una lección.
sobre el peligro de jugar con las cosas sobrenaturales. La mamá también había vuelto en sí, pero lo que no se esperaban es que precisamente la madre se convertiría en el problema. Eh, Semanas después sería la madre la que experimentaría este tipo de acciones extrañas, sonámbula, hablar en lenguas extrañas, ojos idos, pálidos y muchas veces acciones violentas, gritando. Así que decidieron buscar a alguien que supiera sobre estos temas. Encontraron a un padre de una iglesia protestante que se encargó de hacer el respectivo exorcismo dentro de la casa y a cada uno de los habitantes de ella. Tiempo después se pudo saber que aparentemente se había superado la cuestión de los espíritus, la cuestión de los entes demoníacos en aquella casa, pero habían algunas cosas que no habían tenido alguna explicación. Luego de eso, luego de ese tiempo, esta familia se mudó y vivieron varias familias y cada una de esas familias muchas veces no podía demorar más de meses, 3, 4, quizás 6 meses máximo en ese hogar. Al parecer sucedían cosas extrañas, sucedían cosas raras, presencias en la habitación, objetos que se movían solos, voces, susurros, pero sobre todo sombras que al parecer los seguían. La mayoría de las familias que habían vivido ahí tenían en común que muchas noches las luces quedaban encendidas por horas, incluso hasta la madrugada o hasta el amanecer. La mayoría de esas familias nunca fue capaz de dormir con las luces apagadas. La casa recibió algunos otros exorcismos y al parecer uno de ellos había dado resultado. Por último, se mudó una familia o habitó una familia esa casa. Al final, nunca se volvió a saber de ese tipo de situaciones extrañas o ese tipo de situaciones paranormales en aquel lugar, aunque la mujer, la última mujer que habitó en esa casa, que también se había mudado con su familia, su esposo y 3 preciosos hijos, había terminado en un hospital psiquiátrico luego de intentar matar a su esposo y sus 3 niños. Aún no se sabe si esta situación, si esta cosa que pasó tuvo que ver con con todo el historial paranormal que había en ese lugar, o precisamente esa mujer ya estaba loca. Esa es la historia de hoy, gente. Gracias por escucharme y recuerden suscribirse al canal, activen por favor las notificaciones y darle un me gusta. Este es Relatos y Deliberaciones, tu podcast favorito. Goodbye.